tengo un... Sí, claro, ministro de Economía, Daniel Mas, ¿qué tal? tenía un Hola, problema ¿cómo están, particular. Consuelo, Quique? Y de Sí. minería, Gracias por invitarme. de Economía y de minería. Y de minería. Muchas gracias por estar hoy día en el programa. Bueno, su evaluación primero de la cuenta pública, en realidad, como una pelota fácil. No, ¿cuáles son los énfasis que usted destacaría de su cartera, evidentemente? A ver, yo diría que fue una buena cuenta. Se traza una hoja de ruta, van 82 días solamente. En 82 días se traza una hoja de ruta para los 4 años, donde claramente se priorizan los 3 temas que han sido economía, familia, empleo y seguridad. Entonces, en esa línea yo creo que era lo que esperaba la gente. Fue en un tono muy conciliador, tratando de invitar a las oposiciones para que se sumen. Se destacó bastante el proyecto de reconstrucción, que es un proyecto que es bien relevante para la reactivación de la economía. Si queremos soñar en crecer de un 2 a un 4%, tenemos que hacer cosas distintas. Llevamos 12 años creciendo a un 2%. Este cuatrimestre hemos decrecido. Tenemos 940.000 personas desempleadas. ¿Para qué decir la cantidad de gente en el mundo informal? Así que, no, muy contento. Yo creo que fue bien recibida, se entendió el mensaje. No venimos a administrar, venimos a hacer cosas distintas y yo creo que el presidente lo hizo muy bien. Ministro, ¿dónde reside, cuántos ministerios están a cargo del tema que nos mantiene hundido hace rato, que es la permisología? Que es una cuestión bastante enervante. ¿Cómo están trabajando en eso? Bueno, estamos trabajando, y algo también se dijo ayer, para poder pasar del 2 al 4%, el proyecto de reconstrucción aporta como un 0,7%. Hay un 1% que lo logramos a través de la permisología. Y la permisología tiene distintas patas. Una la estamos implementando a través del Ministerio de Economía, a través de la implementación de la ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Todas las autorizaciones sectoriales, que son alrededor de 400, la vamos a reducir a 310. Este año queremos convertir 100 o 90 de esos permisos a declaraciones juradas. Eso va a traer un ahorro relevante de tiempo. Hoy día ya tenemos 30, vamos en un 30% de esa implementación. Eso fue algo en lo que trabajó mucho Grau cuando estaba en Economía, ¿verdad? Eso es una ley que viene del gobierno anterior. No se alcanzó a implementar. Lo que estamos haciendo nosotros es darle la bajada, implementarla. Claro. Hay que trabajar con los distintos ministerios para ver cómo convertimos esos permisos en estas declaraciones juradas. Eso va avanzando muy bien. ¿Y dónde afecta eso? Afecta en los permisos sectoriales. En los permisos sectoriales, que es como el segundo trámite de los proyectos, de los proyectos medioambientales. Hoy día hay como 400 proyectos, un poquito menos de 400 proyectos en evaluación ambiental. Esos proyectos están partiendo su camino. Han ingresado en este trimestre, la verdad, que un récord de proyectos. Hay mucha intensidad de inversión en energía, en minería. Pero después de aprobadas las RCA, hay que aprobar una serie de permisos sectoriales. Hoy día hay 600 proyectos con RCA aprobada, pero con algún trámite sectorial que está con algún enredo. Eso es lo que queremos acortar en forma relevante. ¿Y eso se puede en poco tiempo? Porque se puede. Hoy ya tenemos, de las 90 que nos propusimos, tenemos 30 de esos permisos convertidos en declaraciones juradas, y de aquí a final de año vamos a tener 90. Sí, se puede, y tiene un gran impacto. Déjeme decirle algo. De los 600 RCA que están aprobadas, para entender en qué están, entre Hacienda y Economía, llamamos a los 600 proyectos, a los 600 dueños de proyectos, para entender qué pasaba que no se convertían en empleos. Nosotros estamos persiguiendo empleos, o sea, que fuera inversión y empleo. Y ahí empezamos a detectar una serie de nudos que estamos trabajando en ello para que se conviertan en empleo y le transformemos la vida a los chilenos.
Estamos conversando con el ministro Mas, el ministro de Economía y de Minería. La cuenta pública fue ayer, pero con la noticia de la mañana del pésimo EMASEC, fundamentalmente. Y el ministro Quirós dijo que esto tenía que ver, en parte muy importante, que Codelco era responsable de los resultados de Codelco, porque sabemos el peso que tiene la minería y lo mucho que cayó en los resultados del EMASEC que conocimos ayer. ¿Podría, desde su cartera, precisamente, elaborar un poco más al respecto? ¿Es solo Codelco? ¿Por qué el ministro Quirós apuntó ahí? No, efectivamente, el IMASEC cae en forma relevante por minería, y cuando uno sigue profundizando en qué sector de la minería, la minería estatal, digamos, y el principal aportante a eso es Codelco. Acuérdense que en el Teniente tenemos varias galerías que hoy día no se están ocupando, entonces el nivel de producción ha cambiado y el nivel de comparación respecto al año anterior también cambia. Hay varios efectos que hacen que la minería sea la que aporte negativamente en el IMASEC. Pero en el caso de Codelco, cuando se dice, bueno, lo que usted nos explica es porque por mala gestión, porque eso es lo que hemos estado viendo. Menos producción. Y la menor producción podemos decir que es mala gestión, es mala planificación, cualquiera de los anteriores, pero el resultado es que tenemos menos producción. Claro, pero es responsabilidad de la gestión de... La pregunta es si esto es culpa de Pacheco. No lo quiero poner así, pero lo que pasa es que el gobierno... Se dio una vuelta larga. En el fondo eso estoy preguntando porque sabemos lo crítico que ha sido el gobierno con la gestión anterior de Codelco. Por eso quiero saber si el resultado pudiese haber sido distinto. A ver, en la minería. Me voy a dar una vuelta larga también para responderle. Bueno. Hace algunos años Codelco producía 1.700.000 toneladas y el año pasado terminó produciendo 1.300.000 toneladas. Eso se debe a una serie de razones, problemas de producción, las minas se vienen envejeciendo, el costo de extracción es más alto y se están haciendo se hicieron una serie de inversiones para tratar de revertir eso. Esas inversiones han ido implementándose mucho más lento de lo que se pensaba, han salido también un poquito más caras. Puntualmente la producción, que haya caído la producción de este mes, yo no culparía a alguien en específico, es menor producción de Codelco, básicamente. Oiga, dejé pensando. Es que pucha, no. Es que hay una. No estoy contenta con la respuesta. Que leí, no me parece un informe de Gustavo respuesta. Lagos la otra vez al respecto que decía que era una cuestión más sistémica. Ahora el tema de por decirlo de alguna manera, el envejecimiento de las minas es más bien estructural. Estructural. No, pero sin duda. Y es un problema mundial. Claro. Que en muchos destinos se está pasando lo mismo. Lo que pasa es que podríamos hace algunos años atrás haber tomado medidas para ir minimizando este efecto, que es un efecto que era obvio que iba a ocurrir. Ahora yo creo que esta palabra da tirria a mucha gente. ¿La privatización? Sí, es que no quiero hablar de privatización porque obviamente que la respuesta es más o menos sabida, sino que más bien la alianza público-privada en Codelco que ha existido, y el mejor ejemplo es Novandino, que además lo hizo un gobierno de izquierda. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, en la administración anterior se avanzó bastante en trabajar entre público y privado. Hay 12 asociaciones, yo diría que en general más o menos exitosas. Lo que se le puede pedir a los privados es que traigan capital, que traigan know-how o que traigan activos, que podamos explotar con el know-how que tiene Codelco. Nos gusta mucho esa forma de desarrollo y sin duda que le hemos pedido al gobierno de Codelco que sea más intenso. Que la explore. Sí. Claro. Ahora, también es cierto que a Codelco se le carga la mata porque por ley entrega un montón de plata y eso no se habla. Entonces dice, no es tan competitiva como los demás y qué sé yo, pero tiene impuestos especiales, los retiros son mucho más grandes que en otras empresas. Entonces, uno a veces no la mira igual que a los otros, pero está siendo un poco injusta en esa evaluación. Quizás no todo el mundo sabe lo mucho que se le saca a Codelco por ley. Bueno, pero lo que pasa... o sea, Fuerzas Armadas, el impuesto especial para las empresas públicas, las utilidades. Es una fuente de financiamiento de Chile y eso se ha mantenido en los distintos gobiernos.
Lo que pasa es que, claro, cuando la producción o cuando los resultados caen, esa fuente se aprieta más. Pero yo diría que los temas de financiamiento, deuda, van por un camino y los temas de producción, de productividad, van por otro camino, ¿no? O sea, yo creo que a pesar de que de lo que se saca de capital o de utilidades a Codelco, se podría haber hecho una mejor gestión en productividad. Ministro Mas, varias cosas que conocimos en el día de ayer en torno a la reactivación, las propuestas de la mega reforma, etcétera, etcétera. Quería preguntar su visión por Salacuna y sobre todo porque usted se vincula con las pymes, ¿ya? Que son parte del grupo reticente por el mayor costo al empleo, o sea, mayor costo para la empresa. ¿Cómo está viendo usted? ¿Cuál cree que podría ser la aproximación que tenga el gobierno al proyecto de Salacuna con esta indicación que está anunciando? A ver, es un proyecto que es súper esperado. Creo que es positivo para la generación de empleo, para poder incorporar a más mujeres en el mundo laboral. Hay que tener cuidado en dos líneas. Una línea es que no sea un proyecto que le suba mucho los costos a las pymes, y otro, que no le suba el endeudamiento al Estado. Acá hay que moverse en esa línea, y creemos que es posible, pero hay que ser cuidadoso con esas dos líneas, porque si no, en vez de ser un proyecto pro crecimiento, va a ser un proyecto que va a ir en la línea contraria. Pero lo que pasa es que va a tener un poquitito de los dos elementos. Sí, pero hay que manejarlos con cuidado para que no se cargue o mucho a un lado o mucho al otro lado. Ya. Y de todas maneras, la propuesta, y lo ha dicho el gobierno, la propuesta va a ser gradual, pero... Eso también es relevante. Es importante que avancemos, pero quizás no tenemos que llegar hoy día al sueño de todos, pero que avancemos, que es un tema que ha estado trabajado por tanto tiempo, y quizás por querer que sea un proyecto que lo incorpore todo, no hemos podido avanzar en lo mínimo. Yo creo que es muy positivo el anuncio que se hace. ¿Va a ser hombres y mujeres? No lo sé todavía. Sí, lo sabe, ministro. ¿Cómo no va a saber? Faltan 2 semanas y ese es un tema fundamental. El proyecto ingresa el 15 de junio. No, pero ministro, es esencial lo que le estoy preguntando, porque una cosa es que se quite la mujer número 20, digamos, para financiar la Salacuna, y otra es que se siga considerando que eso es Lo que hemos dicho sobre todo en un gobierno pro familia, en el contexto de los ejes valóricos también que definió el presidente. Sí. Lo que hemos dicho es que va a ser gradual. Ya. Oiga, le pregunto, ayer el ministro Quirós se abrió también un tema que compete a las pymes a repensar el tema del crédito tributario al trabajo, que es muy caro, que ha sido bastante crítico. ¿Cómo es usted eso? Porque sobre todo por el rango de sueldo que favorece son empresas medianas y chicas. Pero se está abriendo a modificarse eso, ¿verdad? Sí. ¿Lo dijo ¿Está ayer? abriendo? Sí. ¿Se está abriendo? Sí. Pero en la práctica siempre hemos estado dispuestos a conversar. Se ha hecho... La verdad que se nos ha dibujado como que no queremos conversar, pero queremos tratar de aprobar la reforma. Creemos que es una buena reforma para Chile. Creemos que está en la línea correcta de impulsar el crecimiento, que tanto lo necesitamos. Hoy día hay un acuerdo, yo diría, mayoritario, en que tenemos que volver a crecer, y si es que es necesario ajustar esa medida, bueno, habrá que estudiar los ajustes. Pero eso es ajustarla, ¿por qué? Porque... ¿qué análisis se ha hecho desde el gobierno, pero desde el Ministerio de Economía también, ministro? ¿Porque no es eficiente? ¿Porque no va a proteger los empleos realmente? ¿Porque es muy cara? ¿Cuáles son los problemas en esa propuesta en particular? No tiene problemas. La verdad que es una medida bien deseada por las pymes. Le entrega un montón de caja a las pymes, que es uno de los principales dolores que tienen las pymes. Cuando uno conversa a lo largo de Chile, claro, la conversación llega muy pronto a financiamiento, a caja, a dar vuelta el capital. Entonces, yo creo que es una medida que está bien orientada. Puede que hayan otro tipo de medidas que, dado
el monto que hay que invertir sean más deseadas en este momento. Claro, Quiroz dijo que era muy cara ayer. ¿Cómo? Quiroz dijo ayer que era muy cara. Y viste, considerando Que está pidiendo aumento de deuda. y que el IMASEC se fue al suelo, entonces, ¿cómo pensarlo? Esto se ha ido moviendo en los Sí, últimos se ha ido 82 moviendo. días, entonces sería lógico que lo que estamos negociando también tuviera algunos movimientos. Oiga, esto da para un programa entero, pero Corfo en el siglo XXI, ¿cuál es la pega de Corfo en el siglo XXI? Una institución que nació en los 60, con otros compromisos, o sea, antes de los 60, que en otro siglo. Hay un tema de crisis del mercado laboral, hay un tema de que la gente tiene que recapacitarse, está el tema del que se ha discutido ahora del CENSE. Corfo, ¿cuál es el espacio que tiene que ocupar ahora? ¿Si es el que está ahora o usted lo ve como algo distinto? A ver, Corfo es una tremenda institución. Sí. A través de Corfo han pasado gran parte de las empresas en Chile, las empresas IPSA, incluso hay varias que pasaron o se formaron a través del apoyo de Corfo. Siempre estamos mirando cómo lo podemos hacer mejor, cómo damos más cobertura a las pymes. Hoy día tenemos un problema con las pymes. Se forman alrededor de 150.000 pymes al año, pero hay muy pocas de ellas que logran desarrollarse. Hay muy pocas de ellas que pueden exportar. Entonces estamos con un programa de cómo lo hacemos para transitar con ellas hacia un punto de mayor crecimiento. Fíjense que las 300.000 pymes activas que hay hoy día, si cada una de esas pymes pudiera emplear un empleado adicional, pegaríamos un recorte gigante en la tasa de desempleo. Pero eso no pasa por distintas razones, porque no crecen o porque están enredadas en distintos temas. Y lo mismo al revés. Si cada una echa uno, son 300.000 empleos menos. Sí, claro, sin duda. Yo quiero ser más positivo. Un pesimista es un optimista con información. Sí, claro. Bueno, Corfo estamos mirando cómo le damos más cobertura, cómo apoyamos más a ese mundo de pyme. Pero fíjense que también hay un segmento de alrededor de 2.500 empresas que están en la medianía de la tabla, que venden entre 50 y 500 millones de dólares. Que también están atrapadas en el crecimiento. Estamos dándole una mirada a ver si que también podríamos llegar a aportar algo a esas compañías que también nos pueden ayudar en la meta que queremos es generar 300.000 nuevos empleos. ¿De qué manera? ¿Qué herramientas específicas se podrían utilizar desde el Estado? Corfo funciona muy bien como banca segundo piso, generando garantías. Hay algunos segmentos donde los bancos no se sienten cómodos. Con Corfo, por ejemplo, hemos ayudado a financiar la red de buses eléctricos, que probablemente eran financiables por la banca tradicional, pero a unas tasas que lo hacían poco competitivo. Entra Corfo, bajan lo suficiente las tasas y hace que ese negocio ocurra. En la electrificación que ha planteado la ministra Rincón, queremos ser un actor con Corfo también. Estamos mirando el Corfo del siglo XXI sin duda. Sí. ¿El CENSE dónde está también apalancado? también tenemos que mirar Cercotec. Claro, Cercotec. ¿El CENSE no debería ser apalancado más con ustedes? El CENSE está mucho más cercano al trabajo, al mundo. Pero los desafíos productivos los ven más ustedes. Sin duda. Decir, oye, por aquí puede ir. Por aquí debería ir la capacitación. O sea, todo el tema de la discusión de capacitación en general es súper necesario la capacitación en todo nivel de empresas. Lo que pasa es que vamos a seguir haciendo la capacitación que hacíamos a través del CENSE tradicional. Ojalá que no. Tenemos que enderezar esa herramienta, hacerla mucho más eficaz. Todo lo que viene con inteligencia artificial es feroz. Para el Estado es un desafío gigantesco, porque si no vamos a quedar aislados. Para las pymes, lo mismo. Para las compañías grandes tienen otros desafíos. Todo lo que viene con la integración de la mujer, todo lo que viene con una tasa de natalidad de menos del 1%, son desafíos bien relevantes para Chile y a través de la capacitación creo que tenemos que ir adelantándonos. Y en ese sentido, la idea sería incluir eso en conversaciones ahora porque el CENSE se está eliminando en la mega reforma. Sí.
Bueno, lo que pasa es que la reforma es un paquete de medidas que buscan crecimiento, que les decía que van a impactar más o menos un 0,7% de crecimiento, pero hay vía después de la mega reforma. Sin duda, sí. Esto va a terminar en unos, dos o algunos meses más, y después de eso, evidentemente, estamos trabajando en un estatuto PYME, que tenemos que hacer una transformación relevante el tema PYME, capacitación, etcétera. Hay una serie de temas que no alcanzaban a anunciarse ayer, porque están en camino, pero hay una batería de temas legislativos que vienen en apoyo también en crecimiento. Oiga, ¿ha habido una evaluación que en otros países se ha hecho a partir del mensaje ayer de cómo impactaría la economía una salida masiva de migrantes de Chile? Este ejercicio se hizo en California y los resultados fueron, wow, tengan cuidado, porque decrece la economía, pierden empleo, gente que consume, gente que está en el mercado. Y yo creo que las pymes también deben estar sensibles con el tema Bueno, migración, ¿o no? los agricultores lo hicieron ver en su momento. O sea, de las conversaciones que hemos tenido con distintos rubros, hay rubros que son bastante más activos en uso mano de obra de pyme. Yo creo que hay que hacerlo con cuidado, efectivamente hay que hacerlo con cuidado, sobre todo si nuestra tasa de natalidad es tan baja, tenemos que tener una mirada estratégica del tema de migraciones. ¿Y ustedes de dentro, cuando plantea esos temas, qué le dicen? Porque choca con la otra mirada. ¿Quién me dice algo? No sé, po. Mi único jefe es José Antonio Caz. A mí me ha ido pésimo con las preguntas de esta No, entrevista. no, para nada. Está en modo Poduje el ministro. A mí mi único jefe es José Antonio Caz. Claro. No, pero no, a ver. Pero no, obviamente desde el punto de vista de la seguridad, Claro. de toda la idea de que los 300.000 se van, desde esa mirada. Gobernar tiene complejidades. Somos un equipo de 22 ministros que vamos buscando lo mejor para el crecimiento, para la seguridad, para el empleo. Algunas medidas efectivamente mueven otras. Por ejemplo, hoy día los próximos empleos, implementada la reforma, probablemente esos empleos van a entrar en el mediano plazo. Pero en el corto plazo, para que se reactive la economía, que es lo que todos soñamos, los primeros empleos van a ser de construcción. Ahí dependemos del ministro Poduje que libere su programa de construcción. Obras Públicas tiene un plan de prácticamente 16.000 millones de dólares. En mano de obra intensiva. ¿Y quién trabaja ahí? Sí. Claro. Tenemos que encontrar a alguien que trabaje ahí. Alguien tiene que hacer la carretera, alguien tiene que hacer. No, pero es que la sabemos vivienda. quién trabaja ahí. Sí. Trabajan los migrantes. Sí. No solo migrantes, Pero muchos migrantes. pero sin duda. Cosa verlo ahí en la calle. Lo que pasa es que tienen que ser migrantes que hayan entrado por la puerta, como dice el Pero presidente. si sabemos que eso no es así. Si los migrantes no entraron por la puerta y... Muchos de ellos sí. Ya, pero sabemos que igual tienen contrato de trabajo y por ley laboral les imponen. Entonces tienen los RUT provisorios y trabajan. Hay que buscarle una salida a esa cantidad de migrantes que están trabajando en esos sectores que son los que nos van a dar en el corto plazo la reactivación, lo mismo que en el turismo. El turismo, estamos pensando en este estatuto especial para el sector turismo. Algo que fue anunciado ayer también, Sí, claro. Eso es porque creemos que el turismo hoy día, dentro de las malas noticias de desempleo el otro día, el turismo venía con buenas noticias. Aumentaba. Lo que pasa es que dentro de las malas noticias se pierde. No, ahí puede ser una participación en el PIB del turismo en Chile. Chile está todo para ser un país turístico. Todo. Somos Infraestructura. un destino elegido. Nos falta inglés. Nos faltan una serie de cosas, pero ya nos eligen, a pesar de ello, Sí. que podemos mejorar. Pero el turismo nos puede dar muy buenas noticias. Hoy día emplea alrededor de 680.000 personas y creemos que por turismo podemos aumentarlo en 100.000. Es casi un punto del PIB. Ahí hay una palanca súper relevante en un turismo 2.0, con un estatuto laboral distinto, con Claro, un nivel de inversión porque también distinto. está la discusión de la flexibilidad, que Sí. es algo, si uno quiere crear empleo, Porque es estacional también el turismo. es estacional, tiene otro tipo de turnos, Eso es lo que lo estamos mirando y dentro de... hay harta resistencia en general en el mundo de la oposición a ese tipo de temas en relación con el mercado laboral. Bueno, pero queremos crecer. Si queremos crecer tenemos que hacer cosas distintas. Y el turismo es claramente un puntal de crecimiento que tiene la gracia que
que esos trabajos se reparten en todo Chile, en pueblitos Mm. pequeños. La gran mayoría de la gente que trabaja en el sector turismo son pymes o micropymes. Gastronomía, transporte. Moviliza muchísimo. Y te puedo asegurar que los senadores sectores. de las zonas turísticas, yo creo que les costaría oponerse a medidas como la flexibilidad y la... Piensa lo que son los ingresos de turismo en Magallanes, o Aysén, o la segunda región interior, o lo que está pasando en Arica. No, la verdad, y cuando uno habla con los gobernadores regionales, me tocó darme la vuelta por todo Chile, lo que están invirtiendo en turismo como Gores es bien relevante también. Ahí hay una palanca que es súper positiva y me decía ayer mi subsecretaria, yo manejo 4 subsecretarios. María Parlago. Entonces estaban en el rating a ver cuántas medidas de cada uno habían nombrado ayer. Nada, María Parlago la mostraron ahí la en la tele, mostraron. está, pero con la sonrisa. Checklist. La conocemos porque es colega de muchos años. Pero lo que me Periodista decía es que muy pocas veces se había dado los minutos un presidente para destacar el tema de turismo. Bueno, lo mismo con pesca, que ayer que se habló, lo mismo con las pymes, o lo mismo con los pequeños mineros, que ayer también se anunció un proyecto, la modificación a amparo minero, que mejora el pago patente y el acceso a la pequeña minería, que también es algo súper deseado en todas las pequeñas comunas de la tercera y cuarta región. Oiga, nos van a retar por la hora, pero una pregunta. Pero estamos entretenidos, ¿no? Usted que viene Sí. del mundo privado, ¿el Estado es muy lento? ¿Es posible activarlo? Tuvimos aquí donde está usted sentado, Martín Arrau, cuando era ministro de Obras Públicas, y nos decía que esto era más fácil de lo que parecía, porque había que llamar. Todas las cosas que entorpecen los procesos tienen nombre y apellido. O sea, no son algoritmos. Es gente que por diversas razones no apura las cosas o las entraba por diversas razones. A ver, yo creo que vía gestión ya hemos logrado destrabar una serie de temas medioambientales, una serie de proyectos, y con la misma gente que trabajaba hasta hace, no sé, Es que esa es la pregunta, porque 100 días. siempre dice, me cargue la que esas personas, ¿por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué apuran lo que no apuraron antes? Básicamente porque hemos estado conversando con un montón de gente. Toda esa gente también quiere crecimiento para Chile, quiere que sus hijos vivan en un país que sea mejor que el país que vivían ellos, y creciendo un 2%, eso no era posible. Sí se puede, el Estado puede andar más rápido, hay una serie de procesos de repente que hay que remirarlos, que son reiterativos o podrían hacerse más rápidos, pero no pasa por las personas, pasa por corregir procesos y gestionar de una forma distinta. Hay muchas partes en estos 80 días, un poquito más, donde hemos ido y que el Estado no estaba presente. Hay muchas partes, me dice, oye, ¿sabe qué? Nunca había venido un ministro acá. Seremía de Minería Aysén. Hay 3 proyectos mineros, 5.000 trabajadores. Es imposible mover el Estado si no nos conoce. Si lo que necesitamos es conectar, generar confianza y volver a creer que Chile puede y creernos el cuento del crecimiento. Y yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Economía y minería juntos para siempre. Forever, Forever. forever. Yo creo que es una buena noticia para ambos. En minería tiene un desafío para las grandes mineras gigante en permisología. Y todos los permisos los estamos viendo a través de economía. Toda la pequeña minería la estamos viendo a través de unas reformas en AMI, o sea, volver al fomento de verdad, que nos habíamos desviado. Pero minería, al estar cerca de una economía en el diseño de este gobierno, está muy cerca del corazón económico del gobierno y sin duda es una fortaleza. Lo que hemos tratado de hacer con el ministro Quiroga es un equipo económico. Él está dando ciertas peleas, está en ciertos temas, y en los temas económicos, estas bajadas son las que me tocan a mí desde economía. ¿Y se pueden hacer los 2 ministerios? Sí. Hemos andado perfecto. Usted ¿no? tiene dividido el parietal. No, pues que es en la discusión de que se va a formar esta comisión que va a recomendar entonces una nueva arquitectura y menos ministerio y qué sé yo. Lo más natural sea que minería quede con economía, me imagino.
Hay muchas cosas que se pueden buscar sinergias. Se pueden buscar sinergias precisamente en esto que le decía de acortar procesos, de vía al ciudadano normal, poder darle un mejor servicio, una mejor atención, que es lo que nos moviliza, cambiarle la vida para bien a los chilenos. Ministro de Economía Daniel Mas y de Minería, muchas gracias por haber estado en Cuatro Cabezas Global. Quedo atenta a la indicación de Sala Cuna. No, muchas gracias a ustedes por la Hombres, invitación. mujeres. Queremos al hombre. No, muchas gracias. No, Muy muchas buenos gracias, días. ministro. No, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. 8 de la mañana con